Hola gente, bienvenidos al canal y pues hoy vamos a hablar sobre la cultura romana que viene con 7 temas, que esos temas son la fundación de Roma, la monarquía, la república, el imperio, ubicación geográfica, crisis y decadencia. Ok, vamos a empezar con fundación de Roma. Bueno, hola amigos de YouTube, hoy voy a empezar a hablar sobre el Imperio Romano. Varios grupos llamados latinos porque hablaban latín viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron los etruscos ya se encontraban ahí. La unión de estos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales: los patricios, personas con privilegios que podían votar en elecciones; los plebeyos, que eran la población de escasos recursos; los libertos o trabajadores libres; y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría del ganado, la pesca, la navegación comercial y militar y los oficios urbanos. Y ahora voy a hablar sobre la primera fase del Imperio Romano. La historia de Roma se divide en 3 periodos. El primero de los años 753 a 509 a.C., correspondiente a la monarquía. Gobernaba un rey que tomaba las decisiones y cuyo cargo era de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. Ahora vamos a hablar sobre la segunda fase, que sería la de la República. El segundo periodo, la República, comenzó en el año 509 a.C. Entonces había un Senado. El Senado es una asamblea cuya función era aconsejar y designar a los cónsules, además de legislar, compuestos por 300 integrantes, el cual elegía 2 cónsules o jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por un año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al Senado. La expansión de los romanos comenzó durante la República. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencia política y administrativa y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo de la griega, de la cual tuvieron una influencia notable. La República llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaron algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. Ahora vamos a hablar sobre la tercera etapa del imperio, que se llamó imperio. El imperio fue el último periodo de la civilización romana. Abarcó del año 27 a.C. al 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político y militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la República. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones, como las luchas de gladiadores en el Coliseo. Ahora empezamos por un nuevo tema que se llama la expansión y la organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecía el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos, que era un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad en los territorios conquistados. Toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes siempre y cuando considerara que no atentaban contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 293 a.C., el emperador Diocleciano dividió el imperio en 2 partes para facilitar su administración y defensa: Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros pueblos guerreros de los que hoy
es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. Perdón por mi lectura porque no se va a entender casi nada. Ok. La expansión romana. Roma estuvo durante 5 siglos implicada en una serie de guerras con sus vecinos que le permitieron dominar un inmenso territorio. El Imperio Romano, esta expansión se fue desarrollando de la siguiente manera. Los siglos 6 y 5 a.C., dominio de la Italia peninsular. Siglo 3 a.C., dominio del Mediterráneo occidental tras vencer a los cartagineses en las guerras púnicas. Siglo 2 y siglo 1 a.C., dominio del Mediterráneo oriental. El triunfo de Roma sobre estos territorios fue debido principalmente al gran contingente de soldados de que disponen. Bueno, el siguiente tema que sigue será la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua llegaba a Roma, se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaba oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo la mayoría de las personas se dedicaba al cultivo y a la cría de animales domésticos. En cuanto al entretenimiento, era común que los adultos practicaran actividades como lanzamiento de disco o jabalina, o montar a caballo. También eran aficionados a jugar dados y a asistir al coliseo a presenciar combates entre gladiadores, luchas entre animales salvajes y competencias de carros. Otra diversión popular era el teatro. Los niños jugaban a ser gladiadores o a la pelota porque era una buena forma de ejercitarse. Se divertían con carritos de juguete y figurillas de animales como perros. A las niñas se les preparaba para el matrimonio desde los 7 años y se divertían con muñecas de marfil. Muchas de ellas se casaban cuando tenían entre 10 y 12 años, por lo que era común que fueran madres desde los 13. El siguiente tema es la crisis republicana. Los nuevos territorios conquistados se convirtieron en la fuente de materias primas para Roma, que a partir de entonces, a través del mundo helenístico, fue asimilado en la influencia de la antigua cultura griega. Los cambios socioeconómicos surgidos de la expansión imperialista desembocaron en la crisis de la República. Después de la fracasada reforma agraria de los hermanos Tiberio, tribunos de la plebe que combatieron los privilegios de la aristocracia, el general Cayo Mario, al llegar al consulado, abogó de nuevo por una política favorable a los intereses populares. Su reforma del ejército abrió las puertas a la milicia, a las clases menos favorecidas. La reacción de la oligarquía estuvo encabezada por otro general, Lucio Cornelio Sila, que atacó Roma con sus tropas e instauró la dictadura, 82 a.C. al 79 a.C. Años después, la muerte de Sila, Pompeyo, Carso y César formaron el primer triunvirato, 59 a.C. Julio César conquistó y pacificó las Galias, pasando luego a Britania, y más tarde, muerto Carso, se enfrentó a Pompeyo por el consulado. Ahora ya vamos a empezar con la decadencia. Los pueblos bárbaros al norte del Imperio Romano, más allá del río Rin, existían algunos pueblos que los romanos denominaban bárbaros porque barbarie significaba extranjero en latín. Eran comunidades germánicas, en su mayoría vándalos, suevos, burgundios, alamanos, francos, etc. Vivían de la agricultura y de la ganadería.
y conocían las técnicas de la metalurgia. Invasiones germánicas. Durante mucho tiempo los romanos y los germánicos habían establecido relaciones comerciales. La escasez de alimentos originada por una serie de cambios climáticos en los territorios germánicos y por el aumento demográfico fue la causa principal de la emigración de estos pueblos hacia territorio romano. Etapas de la invasión. A partir de los siglos III después de Cristo, los bárbaros fueron presionando cada vez más sobre las fronteras romanas. En el siglo IV después de Cristo se permitió el establecimiento de grupos de germanos en los confines del imperio. En calidad de federados recibían una cantidad de dinero anual a cambio de defender la frontera del ataque de otras tribus. A principios del siglo V, las tribus germanas presionadas por los hunos, pueblos procedentes de las etapas asiáticas, penetraron en el imperio. El saqueo de Roma. Las fronteras del imperio romano cedieron por falta de soldados que las defendiesen. El ejército no puede impedir que Roma fuera saqueada por los visigodos y por los vándalos. Los visigodos se sublimaron debido al mal funcionamiento del abastecimiento de alimentos por parte de los romanos. El año 410 después de Cristo saquearon e incendiaron la ciudad de Roma. Los vándalos, que se habían trasladado al norte de África, invadieron Italia, saquearon Roma durante 14 días seguidos y después regresaron a África. En el siglo 476 se extingue el Imperio Romano de Occidente y se disgrega en diversos reinos dominados por los germánicos. Los más importantes fueron los ostrogodos en Italia, los visigodos en la península ibérica, los vándalos en África y los francos en la Galia. Y bueno, gente, espero que les haya servido de ayuda estos 7 temas de la cultura romana. Así que nosotros nos despedimos y espero que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal, dejen su pulgar arriba y si quieren dejar sus comentarios, déjenlos aquí abajo, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima.